Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hice una promesa desde hace muchos meses de que el tema del azote mundial de la pandemia sería el umbral de cada programa de La Respuesta. Y hoy la debo seguir cumpliendo. Desde marzo del año pasado, 2020, el innombrable año 2020. Ya en enero del 2021 debemos confesar y admitir que las circunstancias difíciles de la salud mundial no han mejorado. El azote permanece y ahora en su segunda ola en Europa es donde se reflejan más dolorosamente las magnitudes de su ataque. Antes de anoche leía 1.141 por día son los muertos de Alemania, 1.009 por día son los muertos de Inglaterra. No tengo las estadísticas de los otros, pero no tengo por qué pensar que sean más favorables. Estados Unidos también con su tabla estadística de contagio y de muerte. Afortunadamente para ese pueblo ya corriendo parejo el proceso de vacunación, los números son realmente alarmantes. Yo sostengo que si se va a calcular el número de contagiados, el número de enfermos graves, el número de muertes, ya la pandemia tiene rango de guerra mundial. Tal vez con excepción de la Primera y Segunda Guerra, que son insuperables en sus números, quedaría la llamada gripe española del año 1918, hace ya un siglo y 4 años, podría competir en bajas. Realmente el problema reside para la gravedad esta que estamos experimentando en que los gobiernos, los políticos del mando mundial tienen la natural desesperación del colapso de la economía y tratan de muchas maneras de animar a los pueblos y de levantarle el ánimo y fortalecer con su optimismo básico el optimismo de los demás, pero los daños son incalculables. Las familias especialmente están sufriendo la mutilación del empleo, el desempleo, las dificultades de la subsistencia misma. Y eso es espantoso. Nosotros, los de fe, los que creemos en Dios por encima de todas las cosas, no cesamos de rogar y de rezar. Hemos visto las disputas entre la ciencia y la política. Los científicos y académicos han hecho un esfuerzo a escala mundial innegablemente
valioso y encomiable, y las empresas generadoras de tantas riquezas se concentraron en la investigación para desarrollar una vacuna a corto plazo, y todavía estamos en la incertidumbre de que hay una parte de la población renuente que no le confía la suerte de su salud. Se están dando algunos casos mínimos, es verdad, médicos, personal sanitario, que han ido en la avanzada de la vacunación, que han muerto, pero dentro de cientos de miles de millones. Pero eso contribuye al desaliento y a la sospecha, y la gente está crispada. Muchas veces yo veo los incidentes que están surgiendo y echo de menos en los análisis que se hacen por radio, prensa y televisión el contexto. Falta darle al contexto de crisis su verdadero alcance. Está afectando psicológicamente a todo el mundo, en una forma u otra. La vida está interrumpida en el trato, en la distancia, la mascarilla. Todo eso siembra trastornos, perturbaciones. Y claro, ese ánimo así, deprimido y airado, hace la convivencia muy peligrosa. Y surgen unos hechos que uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, no deje de ver el contexto, cuándo y dónde está ocurriendo. Son efectos colaterales claros, peligrosísimos del fenómeno de la pandemia. El COVID-19, el azote, el virus artero, inteligente, que, como expreso en mi blog, la pregunta de este miércoles que acaba de pasar, parece que el resultado muy inteligente y muy selectivo, porque la columna yo la titulé África ilesa, es decir, con daños relativos, como indicio. La tesis es una de los enfoques, en millares de enfoques que hay. Este es mío y lo deduzco y hasta hago la explicación de que la condición de penalista durante décadas, tantos años, más de 55 años, me desarrolló un mecanismo de inferencia, de deducción, de hechos y circunstancias que puedan servir de indicios para llegar a la procuración de la verdad. Y que el penalista lo hace cuando está en el proceso, en la tribuna, pero cuando está en la sociedad y va a hablar de un fenómeno social o geopolítico, no puede abandonar esa habilidad o esa destreza o ese hábito mental que tiene de partir de hechos para inferir otras cosas, hechos conocidos para ir a hechos desconocidos, o hacer cierto ejercicio conjetural serio. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y yo en esa pregunta, África ilesa como indicio, sostengo que el virus ha sido muy piadoso, muy cuidadoso con África. Pero ocurre que en África es donde China está haciendo la conquista de un continente inmensamente rico en recursos de todo género: agua, oro, petróleo, minerales, tierras raras. Sí, África lo tiene todo.
Desgraciadamente, el que tiene el mayor peso de la pobreza, tiene muchos pueblos sometidos a pobreza y a sufrimientos inmemoriales por el proceso de colonización que fue muy cruel e infecundo. China llega, dirigida por su diestro y brillante Partido Comunista, y se hace cargo del continente y construyen ferrocarriles, balas de alta velocidad, y construyen represas, y construyen infraestructuras de todo tipo. Entonces, bajo predicamento de un nuevo trato, ganar, cero explotación, adiós al colonialismo, vamos de igual a igual. Bueno, una hazaña, no hay duda que una hazaña, porque el viejo continente europeo tiene el sentimiento de culpa de todo el proceso archicriminal, infecundo y detestable de colonización. Pasaron siglos ahí, no hicieron nada por el desarrollo de esos pueblos. China le llega. Como antes de la Edad Media lo hacía con su famosa ruta de la seda, pero que eran para otros fines, puramente el comercio. Ahora tiene conquista ideológica, económica, y un Estado con una representación incluso en el ámbito del derecho internacional público dominante, en la numerosidad, en los votos. Naciones Unidas controlan. Y China hábilmente, con su paciencia de siempre, ellos hacen sus cálculos para cumplir sus misiones estratégicas, tomando referencias mínimas, una década, pero el siglo y el medio siglo son los que más les convencen. Se están haciendo cargo de África. Incluso tienen bases subterráneas, ya una, en la que alojan millares de soldados y equipos de guerra subterráneos, porque necesitan tener una presencia militar disimulada que le pueda responder a cualquier tipo de perturbación a sus intereses en su continente conquistado. Entonces el virus parece que, conociendo de ese interés de China, muy inteligente, aunque muy artero, no, aquí vienen las ébolas, aquí han arrasado las pestes, aquí no voy a hacer daño. Me voy a ir a Europa, a los colonialistas, y me voy a ir a Estados Unidos esencialmente, porque Estados Unidos una superpotencia mundial, y ahora con este hombre, este fenómeno de la naturaleza, este terremoto que se llama Trump, vino e interrumpió relaciones paradisíacas que teníamos con el gran capital del mundo, el Leviatán de Davos. Los dueños de la tierra hicieron un acuerdo fabuloso, y apoyados en todas las reglas del globalismo, el Partido Comunista Chino, muy hábil, las ciudades periféricas hacia el comercio exterior, manejada con patrones capitalistas, se metió en el libre comercio y se metió en todo lo que los globalistas proponían, y se llevaron fábricas y tecnología y todo hacia China, y China es una superpotencia en todos los órdenes, militar, 20 millones de soldados, gente bajo las armas, sin contar milicias populares, potencia espacial, potencia económica, tecnológica. Bueno, este otro exponente de superpotencia se encogió porque sus capitales, la gente del Leviatán de Davos,
no conocen esas ideas de patria, de frontera, de... No, 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 no. El mundo es nuestro. Vamos a manejarlo aquí. Y eso de la frontera es una ridiculez, y eso de las nacionalidades es otra ridiculez. Peor aún el patriotismo. No, 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 no. Ustedes son nuestros siervos de nuestro capital. Y hacen un acuerdo que yo en la pregunta África ilesa como indicio traigo en la recordación un pacto, el pacto más estrambótico que se ha hecho entre dos estados, entre dos potencias mundiales: Alemania, la Alemania nazi de Hitler, y la Unión Soviética de Stalin. Esos dos exponentes colosales de la opresión, Hitler y Stalin, pactaron antes de desatarse la Segunda Guerra cómo repartirse a Polonia. El pacto Molotov-Ribbentrop. Todo el mundo decía, pero esto es absurdo. ¿Cómo van los comunistas a pactar con los nazis que lo están persiguiendo desde hace ya más de 10 años? Con esta bestia de Hitler, pero estaba del otro lado, la otra cara de la moneda, de la dureza, criminal, Stalin. Él no creía, cuando le dieron la noticia al levantarse un día, que Hitler no se había conformado con ocupar a Francia, haber vuelto a Austria a recuperarla, a Checoslovaquia, a todos los Países Bajos, y estaba bombardeando en una forma salvaje a Inglaterra, destruyéndole su Londres. Y cuando de repente, la Operación Barbarroja, vamos para el este, vamos a ocupar a Unión Soviética. ¿Cómo? Pero no tenían un pacto, Molotov-Ribbentrop. Sí. Y Stalin no lo creía. Él se levantó y dijo, no, es que no puede ser. Y tenía información. Incluso hay una, valga la digresión, hay una película que aparece en Netflix, interesante. Sorge, un diplomático alemán que era espía de Unión Soviética en Japón. Él le avisó claramente de que no iban a atacar por Siberia, por el lado del Pacífico. Japón no iba a hacer eso, que Japón se estaba preparando para otra guerra, que era la guerra del Pacífico, que finalmente se inició en Pearl Harbor. A Stalin no le hizo caso, después vio la realidad y movilizó todas sus tropas, que fueron las que comenzaron a echar del territorio de Unión Soviética a las fuerzas invencibles de Hitler. Fin del paréntesis. Ese pacto no es más estrambótico que este de los chinos, dirigido por su partido comunista y el gran capital. ¿Cuándo se producirá el rompimiento? Nadie lo sabe. Los chinos, yo considero que los acompaña siempre su inmensa paciencia. Miren si saben el asunto. De 1.400 millones tienen tal vez 300 bajo bienestar. Y el resto hundido en una enorme miseria hacia el interior. Tenían que hacerlo. Ellos hablan de que lo van a desarrollarlo, pero han tenido el trastorno de este terremoto, de este tsunami. Donald Trump, que le llega y le dice, no, conmigo no van a hacer los negocios que hacen con esos capitales. Esos capitales tienen que volver, sus fábricas tienen que restablecerse aquí, primero América. No, y comienzan a volar el patriotismo. Y, Dios mío. Y surge lo que yo llamo, ya para la pregunta que viene del próximo miércoles, el fenómeno Trump. ¿Cómo va a ser? Pues si esto es un payaso, este es un showman de televisión que tiene multimillonario,
pero es medio lunático, medio extravagante, medio alocado. ¿Y qué locura es esta? Habló en forma tal que la América profunda, la que estaba indiferente de la política, alegada, que no le importaban las elecciones mucho, ni quién estaba en Washington, si había pantano o no en Washington. Esa América profunda le comenzó a poner atención. Ah, pero este loco tiene razón. Y comenzó la economía a subir, a subir, a subir. Y el gran capital, odiando a este loco, que llegó a pensar en un momento el gran capital: nosotros lo dominamos, este es de nosotros. Pero, como digo en la pregunta del fenómeno Trump, no hay cuña mejor que la del mismo palo. Tenía que ser alguien que pareciera loco, multimillonario, del mismo palo. Vino a hacer cosas que los otros no esperaban. Él se dio cuenta de que los otros son dueños de los medios de comunicación y la comunicación social del mundo. Logró, porque entonces era posible hacerlo, el control de las redes a través de su Twitter, su cuenta de Twitter. Millones y millones de seguidores. Entonces le decía: ustedes no tendrán que esperar a que el Washington Post o el New York Times le den una noticia, o el Miami Herald. No. Ustedes a las 6 de la mañana ya saben lo que ha dicho, lo que piensa hacer o no hacer su presidente. Y esas redes fueron para él salvadoras, pero lo llevaron a extremar su posición y dijo: vengo a limpiar el pantano de Washington. Dios mío. Cualquiera lo tomaba como una broma, ¿no? Me imagino que la gente de Davos se rió y diría: déjalo que hable así, que él entrará por nosotros. Pero cuando comenzaron a forzarlo: si no me traen la fábrica para acá, le voy a poner impuestos. Y comenzó China a chirriar y a resentirse, y la economía americana a florecer. Bueno, llegó a tener 0 desempleo, pleno empleo. ¿Cómo? Pero con ese loco. ¿Y qué es? ¿Tú crees que el loco es el loco nada más? Ahí hay 200 millones o 180 millones de la América profunda que lo están oyendo y se han ido con él. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos? Los socios, Davos y China, opuesto a eso. El asunto degeneró de tal modo que ahora recientemente hasta las redes le cerraron cuentas al loco. No, este hombre hace un percance enorme, pero es un hombre que nos quiere poner a que nosotros resultemos demandables. Imagínense, con las cosas que se dicen por Twitter y Facebook y todas esas cuentas, nos van a meter millones de demandas. Este hombre hay que sacarlo de ahí. Y se sumaron todos esos intereses. Desde que ganó la presidencia, no tuvo un día de paz. No hubo un día de paz. Porque él era atropellado y salía con unas cosas desconcertantes. Pero los otros eran apretándolo con Rusia y haciéndolo pasar como que su triunfo había sido una maniobra de Rusia y Putin, y que habían condicionado la votación, y que Hillary había sido desacreditada como consecuencia de ese trabajo de Rusia, y nombraron al señor Mueller fiscal especial y le hicieron un impeachment y le iban a hacer otro. Bueno, una cosa. El único presidente que no ejerció la presidencia como tal fue un presidente medio reo,
medio bajo acusación desde el principio. Si se va o no se va. Porque estaba peleando con Biden. No. Con el Partido Demócrata. No. Con los dueños de los poderes de la tierra. Davos, el Leviatán y China, que también entendió, bueno, los cohetes hay que sacarlo. Si ustedes quieren mi concurso, yo se lo puedo dar. Eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El huevo de la serpiente, en mi opinión, el virus. No hay, me decía un amigo, que yo le comentaba que había pasado una temporada de béisbol de Grandes Ligas para mí muy triste, porque me apenaba tanto ver esos estadios vacíos. Pero así ocurría en el fútbol, y así ocurría en todos los eventos. Y las ciudades cerradas, y París oscuro, y España, bueno, un espectáculo de indigencia y de locura y de daño. Me daba pena y me decía, no cojas tanta pena por eso. Tú vas a ver lo que eso es a medida que se acerque el tiempo de las elecciones. Los vuelos, la industria de la aviación está quebrada mundialmente, quebrada. La que no es de propiedad estatal, con caso de China, está quebrada. Y eso ha sido espantoso, el espasmo de la economía mundial. Había que crear esa situación. Parece que el virus se enteró, como es tan inteligente, y un murciélago amable, partidario, cómplice de la trama, le voy a mandar un agentico ahí para que lo ayude. ¡Pum! Cerrada Occidente, cerrada Europa, desmayada. Putin espantado cierra fronteras. Esto viene para acá también. África África hay que dejarla porque ahí están los intereses nuestros. Si nosotros metemos la peste en África sería horrible. O si nos llega ya, no que la metamos nosotros, que él espontáneamente emigre a África. No. Simultáneo, al mismo tiempo, selectivo. Todas las potencias de Occidente bajo ataque y asedio. Ahora bien, no podemos hacer esto y no contamos con algún grado de traición. No lo podemos hacer. Si a eso se le suma a esas multitudes que se están congregando en los mítines de ese hombre, de ese loco, se le suma el apoyo cerrado de su partido, el republicano, no hay quien lo saque. El segundo periodo es un hecho. Y si llega un segundo periodo, van a venir los relevos jóvenes con el mismo discurso. Y él va a pasar a ser un tipo de líder magistral de ese partido. ¿Y usted cree que dentro de ese partido podamos conseguir algún concurso? ¿Cómo no? Ahí están las oligarquías. Ahí están los que hacen las guerras. Los que hablan de armas de destrucción masiva. Destruyen a Irak, lo llevaron a la edad de piedra, con todo lo que pudiera tener como activo histórico de la cultura y de la historia mundial, en una guerra que todavía sigue, que el bárbaro que lo administraba y controlaba entre sunita y chiita llegó a decir, antes de ahorcarlo, esta va a ser la madre de todas las guerras. Mírenla ahí.
Y el problema ha sido tan serio que a mí particularmente me apena muchas veces, porque he visto amigos míos valiosísimos, gente de mucho valor, patriotas verdaderos, gente con buenos sentimientos, sorprendidos, dañados en su percepción sobre el fenómeno. Y se han quedado con el loco. Un loco que se apareció ahí. No. Es una tremenda situación de conflicto que al mundo no le asegura nada bueno hacia futuro. Entonces vamos a analizar con más paciencia esta tormenta que hizo una crisis espectacular, mediática, favorable para toda la gente sorprendida del mundo, convencerse de que el problema ha sido el loco, no el fraude, no la conjura, no el COVID, no el voto por correo masivo, con todas las falsedades imaginables, no el aparato de Dominion, el algoritmo para reproducir votos en favor de un candidato cuando se le echa a uno, multiplicarlo por 3 o 4 en favor de otro. Que nosotros tuvimos una experiencia aquí, muy artesanal, pero la tuvimos. Trump llega el 3 de noviembre a medianoche, vencedor. Pensilvania, 800,000 votos de ventaja. ¿Quién cambia una ventaja de 800,000 votos? Nadie. Es lo que está quedando ya el conteo. No. Si no hay correo. Si hay correo y camiones para acarrearlo y tenerlo escondido, sacar observadores, votar de madrugada hasta las 9 de la mañana. En Pensilvania, que habían autorizado en una modificación increíble del régimen electoral, que los votos por correo se podrían recibir hasta 9 días después del día de las elecciones. Ustedes están oyendo. Entonces la gente de buena fe, sorprendida por las extravagancias del hombre, porque las tiene, pero pierde de la perspectiva de a qué ámbito de tormenta, de conflicto mundial corresponden sus posiciones. Sí, es extravagante, ineducado. Llega a Europa en los primeros tiempos y le dice a la OTAN, a Europa, paguen su defensa. Yo no voy a seguir pagándole la defensa a ustedes. Alemania, tú eres muy rica, comienza a pagar tu defensa. Nosotros no vamos a seguir dando a este mendigo de OTAN los recursos que le damos. ¡Qué ineducado! Y quita un jefe de Estado de una pequeña nación de ahí, de los Balcanes, y dice, no, espérese, pues yo aquí. Y cuando se sienta dice, ¿y Rusia dónde está? Va al G9, al G7. ¿Dónde está Rusia? No, que está bajo bloqueo. Pero bueno, ¿y qué es esto? Solamente un loco puede hacer eso. Pero no es que los hechos son locos. Los hechos correspondían a situaciones reales importantes. Tanto así que Gallup, debo de hacerle este homenaje a la Gallup en inglés, la de allá, la original, le hizo un gran servicio a Estados Unidos. Contó, evaluó su admiración. El hombre más admirado de Estados Unidos, Donald Trump, 18. Superó a Obama, que tenía 15. Y superó a Biden, que salió con 6. Pero ¿cómo va a salir con 6 el hombre que se dice que se obtuvo en urna 84 millones de votos? El correo, porque el virus sirvió para sembrar el pánico de ese partido. Ir a votar es una forma de suicidarse, vota por correo,
vota por correo, y el correo fue el instrumento, el vehículo, ya la serpiente, para llevar los resultados. Después de medianoche va ganando Trump. ¡Pum! Tráeme tanto como para ganarle con 11,000 votos. Ahora mismo en Georgia acaba de pasar con los 2 senadores. Estaban ganados hasta el final. Ellos esperaban la cuenta final. ¿Cuánto están? Ponle un 0,8%. Ponle que con eso está bien. Manejando vulgarmente un macrofraude que no se ha cometido nunca. No en Estados Unidos, no. Yo dudo que hasta las propias repúblicas bananeras, como nos llaman a nosotros, en algún tiempo habremos cometido hechos de esa naturaleza. ¿Qué ocurrió al final? Un error compartido. Primero, el error de la denegación de justicia, que fue horrenda. Ninguna corte ni tribunal quiso hacerse cargo de conocer las evidencias de fraude. Comenzando por la Corte Suprema, que tiene todavía un caso sin fallar, 4-4. Y otro aplazado para el día 22, es decir, 2 días después que tome posesión Biden. Vengan a aprobar su fraude 2 días después que salga el otro. Por Dios. Esa denegación de justicia que irritó tanto a Giuliani, a Wood, a la Powell, a los abogados importantes que habían ahí, mantenía al señor Trump en una rebeldía contra el fraude. Porque no era que habían cometido el fraude la noche o el día de la votación, no. Era que no le permitían hacerlo conocer en justicia. Y 2 estados que hicieron los arreglos, Pensilvania a la cabeza, para que la Constitución quedara de lado, porque ellos iban a organizar todas las reglas de las votaciones para que fueran el secretario de Estado del Estado y el gobernador lo que manejaran eso con el presidente de la autoridad electoral. Pero ven acá, es que dice la Constitución que las legislaturas de los estados serán las únicas con competencia para resolver las cuestiones electorales. No, nosotros lo hicimos de otro modo. Los resultados los va a enviar un secretario de Estado. Pero ¿y cómo nos hacemos? Las legislaturas son, en esos 7 estados últimos, mayoritarias de republicanos. Es verdad que hemos logrado mucho en la traición, tenemos bastantes conquistas hechas dentro de... Pero no estamos seguros que a la hora de decidir no le van a dar el triunfo a su partido, aunque esté el loco de por medio. Vamos a seguirle llamándole loco, pero entiéndase bien que nosotros no somos partidarios de esa calificación. Ese hombre es un audaz, es un hombre que se tiene que interpretar como un fenómeno de la naturaleza, del destino, no sé, hay un misterio en que un hombre así pudiera llegar y pudiera hacer cuanto ha hecho. Esa es la primera parte del error, la denegación de justicia, que es lo que más irrita. Hoy se podría decir, la única y verdadera culpable de ese desastre, porque no fue otra cosa que el asedio al Capitolio, es la Corte Suprema. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos hubiera cumplido su deber de proteger la Constitución de la República Imperial de Estados Unidos, como le llamaba Raymond Aron, la República Imperial, no se hubiera producido eso. Ella podía perfectamente, con las acciones y los recursos, hasta el de Texas, que recibió,
del Estado, apoyado por 21 estados. Apoyaron su acción. No. Nosotros no tenemos que ver con eso. Ustedes no tienen, no, aquí no hay calidad. Se lavó las manos. Pilato, crucifíquenlo. La Corte Suprema falló. Las cortes menores y los tribunales menores que en los estados lo hacían, eso no tiene la importancia que tiene la irresponsabilidad de la Corte Suprema. No salvó a su país de ese trauma enorme acaecido ahora, cuando se conocía de las objeciones, de las críticas de los legisladores sobre esos 7 estados, 140 representantes y 16 senadores. Denegación de justicia cerrada. No, lo había dicho Hillary Clinton. Lo había dicho porque ella es muy talentosa y muy preparada. Le dijo al pobre señor Biden, que sabemos que tiene limitaciones de su salud muy sensibles, no le concedan nada a Trump, que usted sabe que tiene su presidencia asegurada. Textualmente, usted sabe que tiene su presidencia asegurada. Siga ahí en el sótano, no se apure, que no tiene problema con el teleprompter, eso no es suyo, este pleito no es suyo. Tenemos no solo a Davos, sino que nuestro adversario, el partido, quiere salir del loco en algunos dirigentes que se dan cuenta que el liderato ha cambiado. La envidia del presidente del Senado, de la dinastía Bush. No. Bueno, ese pleito viene de tan lejos, observen los datos, que cuando murió Bush padre, que era otra cosa, Trump no fue al ceremonial, no fue al entierro, violando todos los protocolos. Imagínense ustedes la aversión que hay entre esos grupos. Se produjo el otro error. Trump no se dio cuenta que eso era una trampa. Convocar una manifestación tan importante como esa que se llevó a cabo, que yo veo las fílmicas en el monumento de Lincoln y esas avenidas llenas, miles de gente adolorida. Adolorida, repito, atiendan a esto, no tanto y tan solo por el fraude del día de las votaciones, sino por la denegación de justicia, porque la justicia norteamericana fracasó, se negó a cumplir su misión, y en el más alto nivel, de donde no se esperaba, colapsó. Ella pudo resolver eso y decir, no, está bien, de acuerdo, no, las evidencias que nos han presentado no son convincentes, ganó fulano, ya, punto. No. Entonces comenzaron a salir las reacciones, 140 representantes, 16 senadores, entre ellos gente importantísima. No, esto no puede ser. Ted Cruz, que es brillantísimo, de Texas, propuso que el Congreso, la sesión conjunta, designara una comisión mixta para examinar las denuncias. Lo que Ted Cruz proponía era, bueno, vamos a ponerle término a esta denegación de justicia que se ha hecho desde el Poder Judicial para nosotros hacer en el poder político del Parlamento un esfuerzo de esclarecimiento. Negárselo es peligroso. Y efectivamente, esa fue la trampa. Entonces esa muchedumbre va. Yo estuve viendo la valla que pusieron. Son parecidas a las que ponen aquí y parecidas a las que ponen
en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuando hay procesos especiales. Para 200.000 personas. No, fue una imprevisión. Si la policía hubiese estado presente con el número suficiente, si la alcaldesa hubiera estado más definida a declarar como estuvo para el toque de queda y permitir la votación en la noche, ya con el Congreso irritado, ya con el Congreso ensoberbecido, porque entró una turba, vaya usted a saber su linaje, y se sentaron en la silla de la señora Pelosi, y uno con el uniforme de David Crockett se sentó en el edificio, en el de la Pelosi, el otro, un chinito, se sentó en el sillón de Pence, el vicepresidente, que se cayó el pobre, desperdició una oportunidad de gloria histórica. ¿Qué tenía que hacer? Eso que él dijo, yo no soy juez para decir quién tiene razón, ni decir este ganó, este perdió. Pero sí tengo 2 listas de estos estados. Vamos a mandar esto a las legislaturas, porque la Constitución dice que son las legislaturas las que deben decidir eso. Yo creo que como vicepresidente no tengo calidad para hacerlo. ¿En qué perdí el señor Pence? No, se cubría de gloria. Lo único que para hacer eso tenía que volverse contra las oligarquías de su partido, decididamente anti-Trump, ya para sacarlo a como diera el lugar. Y además al Leviatán de Davos, a los capitales del mundo, a los dueños de la tierra, independientemente de que algunos de ellos, de la oligarquía del partido, tienen sus esposas chinas, como el presidente del Senado, millonaria, la señora Chao, creo que es, y el otro de Facebook, Zuckerberg, tiene su chinita, y el jefe de la seguridad y varios representantes tienen sus chinitas. Por Dios. Entonces hacen el espectáculo mundial. Un Capitolio, innegablemente un espectáculo indeseable, irreprochable. Uno no puede consentir que se produzcan esas violencias, pero tampoco puede incurrir en el error de entender que los que generaron esa violencia la querían convalidar con decisiones de su parlamento. Y eso al pueblo hay peligro en ofrecérselo. Lincoln lo dijo. Engañar a todo el pueblo todo el tiempo es peligroso. Te lo puede engañar a una parte del pueblo y durante un periodo del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo. Ya Estados Unidos está insurreccionado. Y eso, como declarara la gente del Partido Republicano en la traición ya irritada, no ven, 6 nada más apoyaron a Trump. El resto votó contra las quejas contra las elecciones. Había pasado todo el incidente de la tarde, lo habían vejado. Deprimido, ¿qué iban a hacer? Votaron esa parte que no estaba en la traición por eso. Pero es el principio, quizás, de procesos más complejos. Estados Unidos está dividido. Hay una actitud de agravio en una parte importante. 74 millones de norteamericanos votaron por ese hombre. 13 más que con lo que llegó. En las propias minorías latinas y afroamericanas ganó. Es un fenómeno lo que hay de por medio. Ahora vienen China, que va a recuperar su terreno perdido. ¡Hombre!
Se va a aprovechar de que hay una relación antigua. El hijo del señor Biden tiene socios chinos. El señor Biden era el encargado de la política con China en la administración Obama. Una risueña y espléndida relación. ¡Ah, qué bueno! Le va a quedar Taiwán a tiro de invadirla una mañana y ocuparla sin problema de flota alguna norteamericana que se oponga. Todo eso viene. Ahora, esa es una sociedad compleja. Yo digo muchas veces, señores, van a despertar a un gigante dormido, que fue lo que Trump hizo. La expresión del almirante Yamamoto de Japón con el ataque de Pearl Harbor fue, después que llegaban los aviadores muy contentos con que habían barrido, se fue a meditar y dijo, hemos despertado a un gigante dormido. Trump despertó a ese gigante dormido. Y las reacciones no se harán esperar. ¿Cómo se van a manifestar? Nadie puede tener el privilegio y la clarividencia de cómo, pero de que vienen situaciones muy desastrosas, muy indeseables, muy inmerecidas para un pueblo tan trabajador, tan generoso, tan válido para el mundo. Le han impuesto los intereses de la tierra en un acto enorme de traición a su suerte. De manera que vamos a analizar esas cosas con un criterio, no aprobando el desmán, el desorden, no, de ningún modo, pero buscando la responsabilidad verdadera y los motivos. Por eso yo digo en la pregunta que viene, esa tormenta Trump no amainará. Porque Trump puede desaparecer, lo pueden desconsiderar, lo pueden hacer lo que ellos saben hacer. Y el sentimiento de esos 74 millones de votantes es muy difícil de borrar y de hacerle la convicción de que no ha pasado nada, que todo fue así como se dijo. Que el pobre señor Biden, desde el sótano, con sus limitaciones, su 6% de aprobación, sacó 84 millones por correo. Por Dios. De manera que este es el segundo programa del año. Ya como ustedes habrán visto, vamos pasando circunstancias, algunas muy dramáticas, y vienen otras, para nosotros particularmente, que posiblemente desplacen en importancia en su trato el segundo lugar que le he otorgado a la tormenta Trump después de la pandemia. Estamos saliendo, saben ustedes, por Supercanal, nuestra versión central, el domingo a las 11 de la mañana, 3 del cable, 33 televisión abierta. El Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes. 7 de la mañana de lunes. No hemos todavía hecho las diligencias que debemos hacer con tantos buenos amigos de otros canales. Estamos en YouTube. Es decir, salimos además por YouTube. A los amigos del exterior que la han estado viendo y notificándonos su alegría de verlo, le agradecemos mucho el reporte que hacen. Con la gracia de Dios, estaremos el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.